de lo que Dios ha decretado, ha proclamado para su vida. Y por eso tiene importancia este pasaje. Amén. Si queremos seguir el plan de Dios, lo que tenemos que decidir hacer es, primero, como dice la palabra ahí, perseverar en la carrera hasta el final. Porque nos habla y corramos, dice esa parte del primer versículo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una carrera hecha a nuestra medida para que la corramos. Cada uno de nosotros. Es una carrera que tiene que ver con ese destino espiritual que Dios ha planificado para que se cumpla en usted, para que se cumpla en mí. Y al cumplirse en usted, lógicamente se va a cumplir en la iglesia local. ¿Cuánto me está entendiendo? Un plan individual. Pero ese plan individual no está ajeno al plan general de la iglesia local. Y cada plan de la iglesia local no está independiente de la iglesia en general en el planeta. ¿Cuántos dicen amén? Hay un plan trazado. No se trata simplemente, es verdad, de solo correr. Pero se trata, como dice aquí, de correr bien. Amén. No es solo correr. Hay que correr bien, dice la palabra del Señor. Y no es solo correr bien. Se trata de terminar la carrera bien, sin ser descalificado. Eso es correr para ganar, como dice Pablo. Eso es correr con perseverancia. Porque en este camino se necesita perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Perseverar no importa lo agitado de la lucha, no importa el cansancio que sintamos, pero la perseverancia. ¿Cuánto dice amén? Perseverancia, hermano. Acuérdese lo que la Biblia dice, que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese termina bien. Porque Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 9, verso 24, él le dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Y él dice, así que corran, dice él, para ganar. Corran para ganar. Y obviamente usa esa figura de la carrera, de acuerdo a esos juegos allá en ese tiempo, juegos romanos, que era una forma de herradura donde corría. Y hay mucho que hablar de eso, pero cuando Pablo habla de esto, comparando nuestro caminar cristiano con una carrera de esta naturaleza, y luego le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 7, y cuando él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Es obvio que ya Pablo, de seguro que ya Dios le había dicho, ya esta es la última y aquí terminamos. Y él lo tiene tiempo de decir. Algunos de nosotros tal vez no vamos a tener tiempo de decirlo. Y usted tampoco se está muriendo, ni es un epitafio para que se lo escriba en la lápida. Pero este versículo es para que nosotros nos animemos a que sigamos perseverando hasta terminar la carrera y permanecer fiel. Amén. Permanecer fiel. Amén. Usted está para cumplir el plan y el propósito de Dios para su propia vida, hermano y hermana, independientemente de si otros la están haciendo o no la están haciendo, de si otro está corriendo o no lo está corriendo. Usted no tiene que correr la carrera de alguien más. Usted no tiene que correr mi carrera. Usted no tiene que correr la carrera del pastor Carlos, ni el pastor Carlos la carrera suya. Esto no es como cuando hacen esa, yo no sé si le llaman maratones, que le dicen, miren, si usted me da $10, yo corro por usted. ¿Sí? ¿Cuánto se ha encontrado con eso? Y usted dice, bueno, pues correte 20 kilómetros, te va a dar $20. Ah, qué chévere, ¿verdad? Y otro corre por usted.
Pero aquí no me está diciendo eso, sino que cada quien tiene que correr su propia carrera. Dios puso para cada quien una carrera diferente ante nosotros. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que, en una versión dice, tenemos por delante. Pero hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, en la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Usted no escoge la carrera. ¿Quién la escoge? Es el Señor. Porque Él tiene el plan. Miren que en cierta ocasión, cuando Jesús tuvo un diálogo con Pedro, para decirle el tipo de muerte que tendría Pedro, Pedro le pregunta, usted se acordará, acerca de Juan. Y le dice, Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y Jesús le dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué te importa? Yo quiero que te quede el plan que yo tengo para Juan. Es para Juan. Y mi plan es que quede hasta que yo regrese. A ti te corresponde correr tu carrera. ¿Y saben? Tiene sentido la figura que pone. Porque dice que en aquel estadio habían varias otras cosas. El tiro de jabalina, mientras estaban corriendo. Entonces a veces el que iba corriendo, por estar mirando y criticando al que iba al tiro de jabalina, pues se podía tropezar o no corría, por estarse metiendo o pasarse a la línea del otro que iba al lado, pues iba a enredar. Entonces tenía que enfocarse en su propia carrera. Por el otro lado, los que están en la jabalina, si por estar viendo a los que corren, porque los gritos de adelante y todo era para todos, pero habían varias canchas ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que el que tiraba jabalina por estar viendo lo que no le correspondía podía atravesar a otro, ¿me explico? Entonces, por eso dice que tenía que correr su carrera que tenía por delante. Y eso es lo mismo que nos acontece a nosotros. Cada quien tiene que correr su carrera. Poderoso Dios. A veces tenemos gente en la iglesia que dice, yo no sé por qué el pastor solo a mí me dice que haga esto. Y a aquel no le dice nada. Pero es lo mismo que pasa. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Cada quien tiene su cosa que hacer. Tú corres tu carrera. ¿A vos qué te importa? Mira, sigue tú. Tu carrera es esta. Aleluya. Amén, hermanos. Así que es importante que sigamos el plan de Dios. Pero que corramos con éxito y que podamos terminar con éxito. Amén. Terminar con éxito, hermanos, es haber permanecido fiel hasta el último momento. Gloria a Dios. Porque hay momentos que vienen duros, hermanos. Y pasamos, yo creo que todos pasamos momentos difíciles, ¿no, hermano? Y por eso es que le damos gracias a Dios. Y cuando cantamos la gracia de Dios, cuando nosotros cantamos esos cánticos de su sangre, la sangre que nos da paz, que nos da paz. En medio de tanta tormenta, dificultad, hermano, y nosotros saber que wow, no, la gracia de Dios, su misericordia. Amén. Y entonces corremos hasta el último momento, y eso es correr sin ser descalificado. Eso es correr para ganar. Ustedes hasta aquí, hermanos, han corrido ya varios años, no sé cuántos, pero ya sus varios años, ¿no es cierto? Como iglesia. Otros, como creyentes, ya llevan muchos más años. Otros quizás acaban de empezar, pero para la gloria de Dios han recorrido con fidelidad a Dios. ¿Hasta dónde han recorrido? Pero todavía les queda camino por recorrer. Y aunque vendrán muchas pruebas y muchas dificultades, hay que perseverar. Y acuérdense, hay que correr para ganar. Dicen amén conmigo. Amén. Correr para ganar, hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos lograr? Primero que nada, aprendiendo de los que ya corrieron antes, como fieles testigos de que sí es posible. Y en ese mismo versículo del capítulo 12 dice, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos
de la vida de fe. Que esa multitud de testigos son todos aquellos que menciona el capítulo 11 de Hebreos. Cuando habla de multitud, obviamente está hablando de esto, también es en figura de todos esos. Si mal no recuerdo, se reunían como 20,000 o más en ese estadio. Pero había gente que había corrido. Entonces se refiere a este capítulo 11 de Hebreos y esos grandes héroes de la fe que empezó con Abel. ¿Y ustedes cuántos han leído el capítulo 11 de Hebreos? Amén. Claro, a muchos hay una parte que les encanta, ¿verdad? A los que cierran boca de leones, a los que apagan fuegos, a los que, ¿verdad? Pero cuando ya llegan más abajo, dicen, de esto como que no quiero ser héroes. Porque muchos, en el capítulo 11, dice que solamente vieron de lejos, pero se mantuvieron fieles. Amén. Empezó con Abel, ahí habla ofreciendo a Dios su mejor sacrificio que Caín, y termina diciendo que todos ellos alcanzaron un buen reporte por la fe. Aleluya. Y aun cuando no recibieron la promesa, se mantuvieron pacientes haciendo la voluntad de Dios, pegados al plan que Dios les asignó a cada uno de ellos. Eso dice el capítulo 10, versículo 36, amados hermanos. Algunos murieron en fe, como dije antes, sin haber recibido las promesas, pero se mantuvieron fieles. Las vieron, las aceptaron con gusto desde lejos, confesando, dice la Biblia, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y eso somos nosotros. Dicen amén. Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cada uno de ellos corrió su propia carrera que estaba en el plan de Dios. Y lo que quiero decir que así como ellos corrieron su propia carrera, nosotros también con la misma paciencia y con la misma perseverancia corramos lo que nos falta hasta el final. Con la misma paciencia y la misma perseverancia. ¿Cuántos quieren más paciencia? Pues le llegará pruebas, porque la prueba de vuestra fe les va a producir paciencia. Paciencia. Por eso que al final, hasta donde dejé el versículo 6, habla de la disciplina del Señor. Paciencia, perseverancia, y corramos lo que nos falta hasta el final. La única manera de seguir el plan de Dios para nuestra vida es nuestro caminar cristiano, amados. No se olvide de eso. Un camino de fe, pero un camino de perseverancia en Cristo. Aleluya. Amén. No estoy hablando de perfección, porque yo creo que todos la hemos regado, como decimos, en algún momento, pero tenemos la gracia de Dios que de inmediato vamos a ese calvario y vamos, ¿verdad? Y por su misericordia, Señor, lávame con esa sangre. Pero usted mantiene su fidelidad. Amén. Porque hay creyentes que cuando le fallan un poquito a Dios se alejan, imitando los pasos de Adán cuando pecó y se alejó de Dios en vez de acercarse. Yo le digo a la gente, mire, cuando usted le ha fallado a Dios, corra más rápido hacia el Señor para que el Señor lo levante. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Pero hay que permanecer y correr hasta el final, seguir el plan de Dios, perseverar. Ellos, esta nube de testigos, nos motivan, pero no nos están motivando a correr una carrera natural, ni tampoco están interesados en vernos cómo corremos de bien o de mal nuestra carrera de negocio, por así decirlo, aun cuando nos bendiga. Pero no es de eso, o si compramos ropa nueva de marca o no. No es ese el interés del Señor. Ellos nos están motivando a correr, estos testigos, una carrera espiritual. Amén. El mayor interés de Dios es si estamos o no siguiendo su plan. Y cuando hablamos de su plan, estamos hablando de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? De su voluntad. Esa es nuestra carrera. Y si la queremos correr bien y terminar bien, en segundo lugar, tenemos que deshacernos de los estorbos. Oh, hermano, ¿cuántos estorbos? Y déjeme decirle que el estorbo no es la suegra, eso es mentira. Hay muchos estorbos.
Y es que los atletas, había unos atletas griegos que dicen que corrían con pesas. ¿Ya? No sé, quizás querían desarrollar, no sé. Pero dice, yo he leído que corrían con pesas. Y por esa, usando esa figura, dice, despójense de todo peso. Pero yo digo estorbo porque todo lo que pesa estorba, ¿no? Sí que por eso que la gente pierde peso porque le estorba. Entonces, dice, quitámonos todo peso que nos impida correr y especialmente el pecado, oiga bien, que tan fácilmente nos hace tropezar. Hoy más que nunca. Hoy nadie tiene que ir a lugares pornográficos. El internet está lleno de esa cosa. De tanto programación corrupta. Cuidado. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que nos están estorbando demasiado. Y dice que nos hace tropezar fácilmente. Porque el pecado es la mayor causa de tropiezo, hermano. El pecado nos impide dar en el blanco. Eso es lo que significa pecar. Fallar de dar al blanco. Y fallamos en darle la gloria a Dios. Pero el pecado del cual tenían que deshacerse era el pecado de apostasía contra Cristo. En el caso que estamos hablando, se estaban apartando de Cristo y se estaban volviendo a las obras de la ley como medio de justificación y se estaban volviendo al judaísmo, para no sacar de contexto el pasaje bíblico. Pero en nuestro caso, pudiera ser algún otro pecado que con tanta facilidad nos hace tropezar y nos hace caer. Algunos puede ser una cosa, otros puede ser otra, diferente. Porque así como tenemos diferentes carreras, también tenemos diferentes fallas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí falla? Denle un aplauso a los que no fallan. Sí, sí, pero fallamos. Y es por eso que necesitamos estar cerquita del plan de Dios. Por eso que necesitamos, Señor, ayúdame a saber escuchar la voz. Nosotros estamos enfocados en la iglesia a aprender a escuchar a Dios y seguir su dirección, porque hay muchas voces y queremos escuchar más a Dios lo más que se pueda, ¿verdad? Despojarnos, hermanos, es echar las ropas viejas. Sencillo, ¿no? Yo creo que su pastor le ha explicado esto muchas veces. Porque uno de pastor quiere que la congregación entera, todos juntitos, entremos allá y le digamos, Señor, ninguna se perdió, solo la que estaba para perderse. Pero queremos que la iglesia entera llegue cuando suene la trompeta final y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que estemos vivos y seremos transformados, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Como que no le emociona ese viaje. Hermanos, estamos a punto. No sabemos el momento, el día, pero estamos cerquita, hermanos. Amén. Despojarnos, echar esa ropa vieja, todo lo del hombre viejo, todo lo que ya nos sirve, como lo dice Colosenses en el capítulo 3, 8, 9, y lo expresa de esta manera. Dice, pero ahora es el momento. Ahora. Así es. Dice, es el momento de eliminar el enojo. No sé si aquí alguien se enoja. Pero él lo dice tan claro que no necesita explicación. Ahora es el momento de eliminar el enojo. Mire, yo tengo que trabajar, he tenido que trabajar bastante y sigo trabajando. Ya una vez hicimos, yo no sé si se acuerda del pastor Carlos, hicimos una campaña de téngame paciencia, Dios no ha terminado todavía conmigo. Hasta usamos un color y nos lo poníamos hace muchos años en la iglesia, y nos poníamos un color moradito, creo algo, le pusimos, y eso significaba, téngame paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía. Éramos la prueba de los demás. Pero yo me enojaba hasta cuando me daba hambre, hermano. Mi esposa ya sabía cuando yo estaba enojado porque tenía hambre. Y yo no, hasta aquí no me explico por qué. Pero de que me enojaba. Porque me daba hambre, oiga. Tenía que enojarme porque no me daban de comer, pero porque me daba hambre, no.
¿No es cierto? Perdónenme, a veces me pega lo mexicano y yo me junto mexicana y de todo, ¿no? Pero fíjense, hermano, que dice, es el momento de eliminar el enojo. Y luego dice la furia, que ya va un poco más arriba. Es el momento de eliminar el comportamiento malicioso. Acá es, hermano. Quizás aquí no hay, pero para que usted le diga a otro, mira, hermano, hay que dejar esta cosita, ¿sabe? El comportamiento malicioso, la calumnia, y dice también el lenguaje sucio. Le estoy leyendo una traducción, la Nueva Traducción Viviente, porque como que lo aclara más. Y yo a veces digo, quizás porque leemos una versión muy antigua, a veces como que no entendemos qué es lo que hay que ir dejando. Y por si acaso yo me doy la libertad de leer una versión más, espero no ofenderlos con eso, hermanos. Yo no le pregunté al pastor si solo uso la Reina Valera o cualquier otra, pero a mí me encanta aclarar un poco más algunas palabras. Y digo esto haciendo un paréntesis porque yo fui a una iglesia y el pastor me dijo, por favor, aquí no use ninguna otra versión. ¿Y listo? Yo leí la versión Reina Valera, pero cuando predicaba yo hablaba en palabras del lenguaje actual. No se dio cuenta, pero yo lo vi, ¿verdad? Así que, ¿por qué me interesa? Es que entiendan. ¿Sí? Dice, es tiempo ya de dejar el lenguaje sucio. Porque se le pega a la gente en el trabajo, ¿verdad? Hay gente que no habla si no dice una de esas palabras. Y de repente, que se le pegó a uno ahí. Y luego dice, no se mientan unos a otros. Dice, no sean mentirosos. Así. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y también todos sus actos perversos. Entonces esas cosas nos hacen tropezar, nos hacen caer. Esas son las cosas que nos deja avanzar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esto es santidad práctica. Esa es santidad. Amén. Y esa es santidad por dentro y por fuera. Porque estas son las cosas que nos manchan las vestiduras espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pecado en tu vida no solo estorba tu comunión con Dios, pero va a hacer que seas menos sensible a la dirección o al liderazgo del Espíritu Santo. Y por eso el pecado que no se controla nos va a hacer que vivamos solo en el reino natural. Y nosotros no solamente tenemos que vivir aquí, sino que tenemos que vivir el camino de la fe. Y vamos a perder lo mejor de Dios para nuestra vida. Ahora, también es fácil enredarse demasiado con asuntos de la vida. O sea, de esta vida. Cosas que en sí mismas pueden ser buenas, pero no son las que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuánto me entienden? Y son buenas, pero ninguno que milita en la fila del Señor se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y son cosas buenas, pero a veces nos enredamos tantos que nos vamos olvidando, ¿no es cierto? Del Señor, de la viña, del trabajo. A veces uno, pastor, ore por mí porque no tengo trabajo. Uno ora y después uno tiene que orar al Señor que le quiten el trabajo a este porque ya no lo vimos más. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, yo no sé si solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero es así porque se enredaron tanto que ya se olvidaron del que los bendijo. Y solo se enamoraron de las bendiciones. Quizás me estoy saliendo del tema. Vamos a volver. Pero hermanos, a veces sucede. Y hay muchas cosas en la vida que no son necesariamente malas, pero te estorban y te atrasan en tu carrera espiritual que se te asignó. Y por eso es que Dios pide que nos despojemos de todas esas cosas, aún de lo que no es malo, pero que están de más de nuestra carrera, para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero si usted no se da cuenta que es sencillo, pregúntele al Señor. Y Dios le va a contestar. Pregúntele. Y eso, hermano, no lo va a dejar crecer espiritualmente nunca. Por eso será imposible cumplir el propósito de Dios. Es imposible terminar la carrera.
carrera bien. Ahora, Dios no nos puso ningún obstáculo. Dios no nos puso ninguna carga como para no terminar la carrera. Dios no es así. El problema lo formamos nosotros al no querernos despojar de todo lo que nos está enredando. Al no querer correr la carrera que Dios nos asignó. Al no querer seguir el plan de Él, ni querer hacer sus propósitos. Porque todo en esta vida tiene un propósito. ¿Cuánto dice la Biblia? Todo, hermano. Aleluya. Mire, hasta el tropezón que te diste, cuando te lo diste, tenía propósito. ¿Sí o no? Todas las cosas ayudan para bien. Aún esas cosas duras y difíciles que nos pasan en la vida. Dios está tratando. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso. Por eso la sentimos difícil y la sentimos pesada, pero no solo nos dio su Espíritu Santo, sino que nos dijo en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse, dice, mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sabe que este versículo me ha ayudado tanto a mí? Porque yo también a veces me siento cargado. Yo no sé si usted. Y yo me acuerdo de esto. Y le digo, Señor, yo quiero tu yugo. Tú dijiste esto. Y yo vengo a ti porque me siento cansado. Quiero dejar mi carga. Y funciona. Amén. Funciona. Ahora, si queremos terminar bien la carrera, en tercer lugar, tenemos que mantener nuestros ojos en la meta. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Hermano, si usted no mantiene sus ojos hacia dónde va, olvídese. Y vuelvo a la misma figura, a la meta, no mira para los lados, enfóquese. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Sabe cuál es nuestra meta? Cristo es nuestra meta. Enfocado en Cristo. Si el creyente se enfocara en Cristo, no importará lo que está pasando alrededor, créanmelo. No importará lo que está diciendo aquel, lo que está diciendo el otro. No, yo estoy enfocado en Cristo. Cristo es mi meta y nada me va a distraer de mi carrera. No importa quién cayó, quién dijo, quién lo dijo. No importa. ¿Cuántos me están entendiendo? Mantener nuestros ojos en Él. Dice el versículo 2. El que me faltan 4, así que ¿a qué hora terminamos, Carlos? Y dice el versículo 2 de Hebreos, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Me gusta esta versión, se lo leo aquí, me permite. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Aleluya. Y mira lo que dice, debido al gozo que le esperaba. Aleluya. Jesús miraba la meta. Él iba hacia adelante desde que empezó, desde que nació. Amén. Y dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, intercediendo por usted, intercediendo por mí y diciendo, mira, yo ya corrí la carrera, yo me mantuve puesto mi mirada, ahora tú te toca y sí la puedes hacer. Jesús es nuestra meta. Y mirarlo a Él en todo tiempo va a fortalecer nuestra fe. Mirarlo a Él en todo tiempo va a fortalecer nuestra esperanza para poder seguir con paciencia. Amén, así es. Mira, hermano, hace poco conversaba con un pastor y él me contaba, tiene sus 8 años en pastorado. Y él me decía, hay momentos en que yo ya quiero dejarlo y le digo, hermano, si el Señor no se olvidara de echar atrás sus espaldas, cuando yo llegue al cielo tendría unas no sé cuántas renuncias mías ahí. Pero cuando vemos a Cristo, Aleluya, y lo vemos,
que Él no lo distrajo nada, nosotros seguimos hacia adelante. ¿Cuánto dice amén? Entonces, cuando Jesús corrió en esta tierra, Él pasó por muchas pruebas, hasta llegar al sufrimiento, llegar a la vergüenza de la cruz, pero debido al gozo que le esperaba, dice que se mantuvo perseverando y con mucha paciencia. Aleluya. Ahora, ese gozo, hermanos, ¿sabe cuál era ese gozo de Jesús? Ese gozo éramos nosotros. Aleluya. Cuando Él iba corriendo la carrera y venían todas estas cosas, lo miraba a usted. Sí, Señor. Dice, este es mi gozo, Roberto es mi gozo, Carlos es mi gozo. Aleluya. Cada uno de nosotros éramos el gozo de Jesús y Él continuaba, no importa la vergüenza, no importa lo que me van a hacer, porque usted y yo éramos el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Y Él se mantuvo, hermano. Éramos su meta. Era la meta de Él, que quería que algún día presentamos ante el Padre como una iglesia redimida, gloriosa, santificada, sin mancha, sin arruga. Es decir, esa es mi meta, quiero llevar esta iglesia y presentársela al Padre. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Y ese debe ser nuestro deseo. Ese es el plan de Dios. Correr con paciencia o perseverancia es, créame, es un reto, porque nos puede cansar, hermano. Nos puede desanimar para que nos demos por vencidos. Por eso dice el versículo 3: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y dice la Reina Valera: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos están fortalecidos por la palabra de Dios? Aleluya. Lo más fácil para nosotros es ser impacientes, ¿sí o no, hermano? Mire, para ser impaciente no hay que ir ni a la escuela, hombre. Lo que es lo más fácil, ¿no? Ser impacientes. Y queremos ver y queremos tener todo muy rápido. ¿Cierto? ¿Sí o no? Usted prende la computadora y usted quiere que en medio segundo tenga todo el programa puesto. Se tardó 5 segundos y llama a Rogers o al que sea. Oiga, se me está tardando la computadora. ¿Cuánto se tarda? 20 segundos. Lo queremos. Lo queríamos ayer. ¿Ya? Porque es lo más fácil, todo lo queremos rápido, lo queremos tener así. Tenemos que aprender a ser pacientes en este camino. ¿Cuánto dicen? Tenemos que aprender y recordar que Dios nunca opera en la esfera del tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que si el Señor le dice espérate un día, ¿cuánto le está diciendo? Porque Dios opera no como nosotros operamos. ¿Amén? Así que eso es así. Él sigue siendo el mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Él no cambia. Amén. Él no cambia. Por eso debemos aprender a descansar en las promesas de Dios, sin importar el límite del tiempo. Eso hicieron los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, y ellos entraron al reposo de Dios. Y le digo que es el mismo, porque yo he escuchado muchos decir, es que el Dios del Antiguo Testamento, y yo digo, ¿qué es eso del Dios del Antiguo Testamento? Porque el Dios del Nuevo Testamento, ¿cuál Dios? ¿Es el mismo? ¿Sí o no? Es el mismo. Y ellos aprendieron y entraron en el reposo de Dios. Si logramos entrar en el reposo, descanso de la fe, vamos a darle al Señor la libertad de que su plan suceda en nuestras vidas. No por nuestros propios esfuerzos. El único esfuerzo nuestro debe ser prepararnos de acuerdo a la palabra de Dios y a la guianza de su Espíritu Santo. Eso es todo. Y eso es descansar en la fe sobre lo que Dios te ha dicho que hará. Pero solo porque el Señor te ha dicho algo, no necesariamente significa que Él quiere que lo hagas de inmediato. Escúcheme bien eso. Ah, no, entonces me está diciendo de que yo debo ser desobediente. No. Ya dije que Dios no trabaja así como nosotros, tiempos, siglos y eso. No. Mire,
tampoco puede ser que sea para la próxima semana ni el próximo año. Usted se imagina que hubiera pasado si David, al nomás haber sido ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. ¿Se acuerdan? Que primero lo unge el profeta Samuel a David. Si David de ahí sale corriendo y llega donde Saúl, a decirle: Saúl, ya me acaban de ungir, así que pásame la corona, el cetro quítate de la silla que aquí vengo. Hubiera sido un desastre, hermano. Y él lo unge allí y le dice que él es el rey que Dios ha escogido para Israel. Hubiera sido un desastre porque no era el tiempo de Dios, a pesar de haberlo dicho y haberlo hecho. ¿Cuánto me entienden? Porque a veces Dios te da una palabra, o me da una palabra, o a alguien Dios le dice: Dios tiene un ministerio para ti, hermanos. Ahí mismo llaman a que le hagan unas tarjetas, 1000 tarjetas, porque ya yo soy el arcángel no sé qué. ¡Pum! ¿Verdad? Espérese, sí es verdad, quizás Dios le habló, pero espérese. Hay poder en Espérese. Dios ha preparado un plan para su vida. Amén. Pero no siempre está listo ya para cumplir el próximo paso de ese plan. ¿Cuántos me entendieron? Así que Dios se va a tomar el tiempo que sea necesario para revelarle y entrenarlo antes de que suceda. Hay mucho entrenamiento y mucha revelación para que empiece. Amén, hermanos. Amén. Y por último, no debemos despreciar la corrección. Amén. Hebreos 12, 5, 6 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Amén. Y no te des por vencido cuando te corrija. Y el 6 dice: pues el Señor disciplina a los que aman y castiga a todo el que recibe por hijo. Amén. Porque el que no es disciplinado, entonces sería un ¿qué? Un bastardo. No tiene papá. Ahora, la corrección de Dios nos prepara, ¿sí o no? ¿Sí o no? La corrección de Dios nos prepara. El sufrimiento en la vida del cristiano no es un castigo, hermanos, sino disciplina de crianza y de educación. Eso es lo que está significando. ¿Me entendió? Es disciplina de crianza y de educación que nos va a preparar. Los días de preparación nunca son una pérdida de tiempo. Es importante, mayormente en estos días, hermanos, que por corregir a su hijo lo meten hasta preso. Pero la Biblia lo dice. Hay que corregir al hijo, ¿sí o no, hermano? Hay que corregirlo. Aquí dice, corregirlo con educación, con disciplina, es disciplina de crianza. Y eso nos va preparando para la vida. Los días de preparación siempre son importantes. Y en ese tiempo es que podemos aprender lecciones importantísimas de verdades que todavía necesitamos para cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Establecer la palabra de Dios en nosotros, hermanos, créame que toma mucho tiempo, necesita madurez, necesita aprendizaje riguroso. Porque esta palabra no solamente se trata de leerla, se trata de implantarla, de injertarla en el alma, a fin de que podamos vivir por ella y en ella. Y seamos hacedores de la palabra. Y para ello necesita uno la madurez y aprendizaje fuerte. No es fácil. Hay que pagar cierto precio y nos puede parecer que no es muy razonable desde nuestro punto de vista. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque tenemos que morir a nuestros propios deseos. Tenemos que morir a nuestro propio horario o tiempo para permitir que Dios nos prepare hasta que recibamos su aprobación. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Cuántos han leído la parábola de el alfarero? Así son ustedes en mi mano, dice, como barro en las manos del alfarero.
Y a lo mejor a muchos nos falta que nos metan al horno. Y a lo mejor a otros nos falta